Está muy acorde con todas las canciones que hemos entonado. Nuestro tema de hoy es sencillo, es fácil. Vamos a ver unos tres detallitos por allí importantes de la Sagrada Escritura, y uno de ellos es redención, amor y conquista, o podríamos decirlo mejor al comienzo. Primero el amor, redención y conquista. Amor, redención y conquista. Necesitamos, como hemos cantado hoy hace un momento, Señor, te pido perdón por mi ciudad, te pido perdón por mi nación, te pido perdón por mi pueblo. Es lo que la Biblia nos dice que hicieron hombres en la antigüedad, como Nehemías, por ejemplo, profeta de Dios. Fue uno de los que decía: oh Señor, si te hemos fallado, si te hemos ofendido, perdónanos. Y la Biblia dice cómo Nehemías hizo un alto en el camino de la vida y se sentó, dice la Biblia, y lloró. Es impresionante lo que nos dice la palabra de Dios de Nehemías. Me senté y lloré y dije: Señor, perdona a tu pueblo, perdona. Podríamos decir a tu ciudad, perdona a tu nación, perdona, Señor. Nehemías, dice la Biblia, se sentó y lloró, hizo duelo, también hubo ayunos, hubo muchas expresiones de arrepentimiento, pidiendo perdón por su nación, por su ciudad. Entonces estamos viviendo en este momento a nivel mundial un panorama muy parecido a una ciudad de la antigüedad. Mire qué curioso la canción, cómo va con nuestro tema hoy. Una ciudad en la antigüedad que fue la ciudad de Samaria. Vamos a hablar un poquito. Samaria tiene mucha historia desde el Antiguo Testamento, centenares de años antes de Cristo. Samaria, había también, dice la Biblia allí, una mujer que fue al pozo de Jacob a sacar agua. Y el Señor le dio testimonio a esta mujer y ella fue y habló a la gente de Samaria. Samaria, en la época de los reyes, que vamos a leer ya en un momento, la perspectiva era sombría. En Samaria había muerte, muerte física, había muerte espiritual y emocional. Es impresionante lo que está pasando en el mundo de nuestro tiempo. Ya estamos llegando a los 7,000 millones de personas en el mundo. En el año 2005 había 6,500. Se dice que ya hemos logrado pasar los 7,000 millones de personas. Y hay hambre, hay sequías, hay enfermedades terribles como el SIDA, la recesión, hay crisis económica, los precios del petróleo han caído de manera dramática. Se esperaba que iban a subir muchísimo por la cantidad de automóviles, millones y millones que salen cada año a las carreteras y a las calles de los países, pero lo que no tenían previsto muchos economistas, el precio del petróleo ha caído, la producción ha aumentado, hay corrupción administrativa a nivel mundial en todos los gobiernos. Estaba mirando la semana pasada un informe, por ejemplo, de un magistrado colombiano. No sé cómo lo han contratado, parece, en Guatemala, por ejemplo, y ha descubierto una inmensa cantidad de lo que se llama en el lenguaje coloquial chanchullos o negociados o corrupción. Es impresionante la corrupción administrativa, y dice que tiene en jaque a muchas entidades y personas este magistrado colombiano. También el problema que se acaba de presentar con la famosa FIFA, Asociación Mundial de Fútbol, haciendo negociados, sobornando para que dieran votos para darle la sede del Mundial a algunos países, y se dice que hasta han corrompido con su dinero a árbitros de los partidos de fútbol para arreglar campeonatos y evitar que un buen equipo que lo merecía, por ejemplo, llegara a ser campeón mundial para favorecer a otro. O sea, estamos viviendo una crisis espantosa como en la ciudad de Samaria. La corrupción administrativa, están haciendo un daño devastador de proporciones conmovedoras. También los asesinatos, la crueldad, como dice en una de las epístolas a Timoteo el apóstol Pablo,
que habrá crueldad, aumentará la crueldad, la falta de afecto natural, que es el cariño normal, natural, que hasta las bestias y las fieras del campo tienen por sus crías, perdido, y ya no curiosamente entre los animales salvajes, sino el más salvaje de todos los animales, aunque es el más inteligente y la corona de la creación, el ser humano, matando, asesinando a sus propias crías, haciéndoles daño. Entonces hay mucha maldad de proporciones conmovedoras que hacen doler y llorar el corazón más duro y más indiferente. Y se añade la maldad de todo el género humano, como está profetizado en la Biblia, y la crueldad también contra los niños. Por ejemplo, la ciudad de Madrid hubo un caso que sacudió a toda España, y por qué no decirlo al mundo también, cuando se presentó. Era una bebita, una niñita colombiana de 2 años de edad. Ella fue llevada moribunda al hospital y allí falleció después de haber sido violada por su padrastro español, y tenía graves heridas porque también había sido cruelmente torturada por él durante meses sin que su madre hiciera nada en absoluto. Y eso es lo terrible. ¿Cómo es posible que una madre pueda permitir, pueda ser cómplice en ese sentido de que este hombre torturara a su bebita de 2 años y que además la violara hasta llevarla moribunda y fallecer allí en el hospital? Entonces, historias como esta se están repitiendo todos los días a nivel mundial. Y la pregunta que nos podemos hacer nosotros como pueblo de Dios es: ¿cómo nosotros, que somos cristianos, que tenemos para transformar al mundo, no estamos haciendo todo lo que deberíamos hacer? ¿Qué estamos haciendo? Si no estamos haciendo nada o muy poco, entonces Dios nos ayude y nos guarde, porque venimos a convertirnos en cierta manera en cómplices pasivos por no predicar la palabra del Señor. Hace poco alguien vino a recoger a la mamá de nuestro hermano Giovanni Pachón, y me decía: hermano, estamos en la última era de la venida del Señor. Le dije exactamente lo que usted me acaba de decir, le dije a él, es lo mismo que prediqué el domingo pasado en parte. ¿Y qué fue lo que en parte prediqué el domingo pasado? Y entonces le dije: mire, la Biblia dice, el Señor Jesús declaró lo que él mismo decía, que habría un avivamiento de la palabra muy rápido y tal vez corto en el mundo, y entonces vendrá el fin, señales de la segunda venida de Cristo. Y yo le decía a él ahorita, hace un momento ahí en la calle, le dije: sí, en los mensajes sobre la segunda venida de Cristo prediqué el domingo anterior que hablamos de las guerras, de las pestilencias, de las hambres, de las tragedias, pero una de las grandes señales que hemos olvidado es que Jesús dijo: y será predicado este evangelio del reino para testimonio en todo el mundo, y entonces vendrá el fin. La antesala de la venida, de la segunda venida de Jesús de Nazaret, indudablemente va a ser entonces un avivamiento, un revival, dicen en inglés, un avivamiento. La antesala de la venida de Cristo será un gran avivamiento de la palabra, de la predicación de la palabra. Y si Dianita nos ayuda y nos pone esa nota allí, sería maravilloso. Será un gran avivamiento de la predicación de la palabra. Y entonces podemos mencionar lo que el Señor Jesús dijo y agregarlo allí: será predicado este evangelio del reino para testimonio a todo el mundo, a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Qué lindo el coro que hemos cantado hoy. Señor, te ruego, perdona mi ciudad, te ruego compasión por mi ciudad, te pido por mi ciudad. Y mencioné hace un momento a Samaria, y me gustaría rápidamente mirar el libro segundo de Reyes en el Antiguo Testamento, segundo libro de Reyes, y vamos a mirar allí en el capítulo 6 y el versículo 24, la situación de la ciudad de Samaria
era una situación espantosa que la mayoría de ciudades del mundo está viviendo en nuestro tiempo. En este momento la ciudad de Samaria, aquí en este pasaje de la Biblia, está sitiada. Hoy tenemos muchas ciudades sitiadas. Usted dice, pero no por ejércitos regulares humanos. Tal vez no, pero están sitiadas de hambre, de violencia, de maldad, de corrupción, de asesinato, de sicariato, de drogas. ¿Qué es lo que no tienen sitiadas las ciudades de nuestro tiempo hoy? En el segundo libro de Reyes, capítulo 6, versículo 24, la Biblia dice: después de esto aconteció que Ben-Hadad, rey de Siria, reunió todo su ejército y subió y sitió a Samaria. Y hubo gran hambre en Samaria a consecuencia de aquel sitio, tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata, y la cuarta parte de un cap de estiércol de palomas por 5 piezas de plata. Y pasando el rey de Israel por el muro, una mujer le gritó y dijo: salva, rey, señor mío. Y él dijo: si no te salva Dios, ¿de dónde puedo salvar yo? ¿Del granero o del lagar? Y le dijo el rey: ¿qué tienes? Ella respondió: esta mujer me dijo: da acá tu hijo y comámoslo hoy, y mañana comeremos el mío. Cocimos pues a mi hijo y lo comimos. El día siguiente yo le dije: da acá tu hijo y comámoslo. Mas ella ha escondido a su hijo. Cuando el rey oyó estas palabras de aquella mujer, rasgó sus vestiduras y pasó así por el muro. Y el pueblo vio el cilicio que traía interiormente sobre su cuerpo, y él dijo: así me haga Dios, y aún me añada, si la cabeza de Eliseo, hijo de Safat, queda sobre él hoy. Y Eliseo estaba sentado en su casa, y con él estaban sentados los ancianos. Y el rey envió a un hombre, mas antes que el mensajero viniese a él, dijo él a los ancianos: ¿no habéis visto cómo este hijo de homicida envía a cortarme la cabeza? Mirad pues, y cuando viniera el mensajero, cerrad la puerta e impedidle la entrada. ¿No se oye tras él el ruido de los pasos de su amo? Aún estaba él hablando con ellos, y he aquí el mensajero que descendía a él, y dijo: ciertamente este mal de Dios viene. ¿Para qué he de esperar más a Dios? Podemos hacer una pausa hasta allí, más adelante veamos el desenlace completo. Pero vemos la situación tan terrible que tenía Samaria de hambre, al punto que 2 mujeres hicieron pacto para comer a sus hijos, y la otra al día siguiente lo negó. Estábamos mirando un documental entre varios que hay en Colombia, por ejemplo, en una región donde yo he estado predicando. Dios me ha permitido predicar allí en la capital y también en otras poblaciones cercanas, ahí muy al lado del desierto de La Guajira y de las rancherías, se llaman así, que son de los indígenas. Y es doloroso y triste ver estos documentales, donde me hace pensar en el caso de estos niños que uno ya se lo habían comido sus mamás a causa de la hambruna que había en Samaria, de cómo, por ejemplo, la prioridad en esos hogares, dicen que por tradición milenaria de familia, por costumbres históricas, es que si hay comida en medio de la hambruna que haya, el orden jerárquico para comer es primero el gran cacique, en este caso no el gran cacique de todas las familias, sino el papá, el padre de familia. Luego come la madre y los mayores, los hermanitos, y de último, si hay comida de sobra o alcanza, comerán los menores y el bebé o los bebitos de la casa. Qué cosa tan terrible y tan espantosa. El más desprotegido, el que más necesita depender de sus padres, es el que sufre las consecuencias y se muere de hambre. Pero esto que vemos hoy, por ejemplo,
tan terrible en un departamento en el norte de Colombia, en el Caribe, que es tan rico en yacimientos de minerales, de gas, de carbón, de muchas otras cosas, donde hay espantosos robos también de regalías, corrupción administrativa, es todavía perpetuado. Yo recuerdo que por allá, entre la década del año 70 y 80, hubo un director de bienestar familiar de Profamilia en Colombia, y se llamaba el doctor Francisco Cobos. Nunca puedo olvidar su nombre, porque yo estaba trabajando como locutor y en el periodismo, y entonces tuve que mirar, hacer la noticia al respecto. El doctor Francisco Cobos, en aquel entonces, imagínese cuántos años han pasado, casi 50 años, más de 40, y el doctor Francisco Cobos decía: qué curioso, lo decía de una manera irónica, entre comillas, qué curioso que cuando hay necesidades económicas, casi siempre los que se desnutren en un hogar son los niños, y los padres permanecen bien colorados y fuertes. Qué curioso, decía él, que quienes se desnutren por lo general son los niños. Yo decía: bárbaro, qué costumbre tan salvaje. Coman los papás, que son los que pueden conseguir algo de alimento, pero dejen morir a los hijos, o dejen que se desnutran si no hay suficiente alimento para ellos. Y eso decía el doctor Cobos. Qué curioso que quienes se desnutren por lo general son los niños y no los padres. Eso ya lo decía todo. Bien, frente a estos cuadros dramáticos que vemos, haciendo este paralelo entre la Biblia y lo que es la situación de nuestro mundo actual, nosotros tenemos una gran responsabilidad. Tal vez usted dice: pero yo no soy el granero, ni soy el silo que tiene el dinero para poder ayudar a la gente pobre. Sin embargo, nosotros tenemos responsabilidades muy grandes para que cambie, para que se transforme el corazón del ser humano. Y nosotros tenemos el mensaje, tenemos la Biblia, tenemos la palabra de Dios. Pero además de eso, tenemos la unción y el poder del Espíritu Santo, para que con la fuerza y la unción y el poder de Dios podamos presentar esta palabra con toda la unción para que cambie el género humano. Entonces tenemos muchos retos y tenemos muchos desafíos. Nosotros no podemos esconder las buenas noticias de Dios acerca de las bondades del Señor, que pueden llegar a bendecir no solo espiritualmente, pero también económicamente a la gente. La Biblia nos dice que en este caso de la ciudad de Samaria, hubo unos leprosos, que en alguna ocasión, ustedes recuerdan, también me referí predicando acerca de estos hombres, que ellos pasaron al campamento de los sirios, donde encontraron comida. Es decir, los leprosos, recuerda que en esa predicación lo mencionamos, pero es muy prominente en el día de hoy. Los leprosos dijeron: bueno, si de todas maneras nos vamos a morir, pasemos al campamento de los sirios a ver si ellos nos perdonan la vida y nos dan comida. Y la Biblia dice que encontraron tesoros en abundancia y comenzaron a saciarse. Los sirios habían huido porque creyeron que los ejércitos del pueblo de Dios estaban siendo reforzados, y huyeron del campamento despavoridos, dejando toneladas y toneladas de comida, y había tesoros allí. Entonces los leprosos comenzaron a saciarse, mientras miles y miles morían de hambre. Acompáñenme en su Biblia otra vez al segundo libro de Reyes, el capítulo 7 y el versículo 6. La Biblia nos dice lo siguiente: porque Dios había hecho que en el campamento de los sirios se oyese un estruendo de carros.
ruido de caballos y estrépito de gran ejército, y se dijeron unos a otros: he aquí el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los heteos y a los reyes de los egipcios, para que vengan contra nosotros. Y así se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas, sus caballos, sus asnos y el campamento como estaba, y habían huido para salvar sus vidas. En el versículo 8 dice: cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron a una tienda y comieron y bebieron y tomaron de allí plata y oro y vestidos, y fueron y lo escondieron. Y vueltos entraron en otra tienda, y allí también tomaron y fueron y lo escondieron. Luego se dijeron el uno al otro: no estamos haciendo bien, hoy es día de buena nueva, y nosotros callamos, y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora, entremos y demos la buena nueva a la casa del rey. Vinieron pues y gritaron a los guardas de la puerta de la ciudad y les declararon diciendo: nosotros fuimos al campamento de los sirios, y he aquí que no había allí nadie, ni voz de hombre, sino caballos atados, asnos también atados, y el campamento intacto. Amén. Bueno, tenemos ya otra parte del cuadro. Hemos completado un poco el panorama de lo que sucedía en la ciudad de Samaria. Los sirios que habían sitiado al pueblo de Dios, dice que oyeron ruidos de carros en el campamento y creyeron que ejércitos de los heteos, de los reyes de los egipcios, habían sido contratados. Esto es lo que se llama en términos militares mercenarios, que se venden por la paga, que han sido, por ejemplo, generales o combatientes de otros ejércitos, y les pagan para que vengan y nos hagan la tarea sucia. Ellos pensaron eso, los sirios. Pero el asunto es que la Biblia nos dice, en el versículo 9, hay una sentencia que también es válida para todo cristiano, que tenemos el Nuevo Testamento, y esta sentencia que hay tiene que ver con el Evangelio. Traducido del griego, la palabra evangelio, evangelión del griego, significa buenas noticias o buenas nuevas. Se utiliza también la palabra evangelizo en el griego, que es proclamar las buenas nuevas. Y los leprosos dijeron: hoy es día de buena nueva, hoy es día de evangelio. Es buena nueva. Y si nosotros callamos, dice, nuestra maldad nos alcanzará. Y si esperamos hasta el amanecer, nuestra maldad nos alcanzará. Vamos pues ahora, entremos y demos la nueva en la casa del rey. Destaquemos aquí dos cosas que también son relevantes para nosotros hoy. Dos asuntos muy importantes que tienen que ver con nuestra vida. Y esas dos cosas importantes que tenemos que relevar son las siguientes: que es maldad callar el mensaje del Evangelio de que Cristo vino a morir en la cruz del Calvario para salvar a los pecadores. Maldad es no solamente hacer lo malo o hacer iniquidad, sino esconder el Evangelio. Se dice que uno puede ser cómplice o pecador por acción, pero también por omisión. El caso que comenté de esta madre colombiana que se unió en matrimonio o en unión con el hombre español que torturaba a la bebita de 2 años y nunca dijo nada, nunca protestó, nunca lo denunció, permitió que la torturara y que la violara hasta morir. Pues ese es un pecado de omisión. Y nosotros podemos tener pecados de omisión. Hay muchas excusas para la gente a veces cuando uno les habla de Cristo, y una de las más comunes, que una vez repartimos una hojita aquí en Plenitud mencionando excusas del pecador para no convertirse a Cristo, y una de las excusas que mencionábamos allí era: pero es que yo no le hago mal a nadie, pero tampoco le hace bien. Entonces podemos tener pecados de omisión.
Estos leprosos entendieron que los pecados de omisión también son maldad y que los pueden condenar y llevarlos al infierno. Y la segunda cosa que vemos en este pasaje es que esa maldad nos alcanzará también a nosotros. Sí, nos puede alcanzar. Primeramente, el juicio de Dios. Y vaya a saber si esas personas, como mencioné en alguna ocasión, a las cuales hemos o habremos dejado de darles testimonio de Cristo, a lo mejor van a ser más tarde los que nos hieran, nos roben y hasta de pronto lleguen a ser nuestros propios asesinos, que lleguen a ser nuestros victimarios. Ejemplos tenemos, testimonios muchísimos de la vida real de personas que eran impíos, asesinos, sicarios. Alguien les habló de Cristo y hubo una ocasión que nos enteramos justamente de un buen cristiano que le habló en el vecindario a un muchacho que era sicario. Y el muchacho estaba tan conmovido y quebrantado, el Espíritu Santo hizo diana y tocó con la unción la palabra de Dios del hombre que le estaba dando testimonio. Y este muchacho se arrepintió, se puso de rodillas, le entregó su vida a Cristo y después le confesó y le dijo: ¿sabe una cosa? Me habían contratado a mí, usted era el siguiente. Usted era el próximo, le dijo el sicario. Usted era el otro que iba a morir. Sin saberlo, le testificó el evangelio. Salvó esa vida, lo llevó al camino de la cruz, a la salvación, pero también evitó que el muchacho que había sido contratado para asesinarlo a él, lo matara. Vaya a saber si esa persona a la cual no le testificamos más adelante llegue a ser nuestro verdugo. Uno de mis primos, que estuvo hace años y años en la ciudad de Medellín, había dejado su misión aquí en Bogotá, su iglesia, y fue a Medellín porque le encargaron, o él sintió también mucha carga en la época del sicariato, de los asesinatos y del narcotráfico terrible de Pablo Escobar Gaviria, que era como amo y señor. Incluso se dice que había comprado muchos de los comandantes de la policía, y aun que lo estaban buscando, jugaba microfútbol en las canchas de los barrios y no le pasaba nada. Entonces dicen que cuando iban a hacer un operativo, algunos de los mismos comandantes, es lo que se dice, de la policía, le avisaban para que se fuera de allí. Y algunas personas decían: pero si lo están buscando por todas partes, ¿cómo tan fácil está jugando microfútbol en público y no le pasa nada? Bueno, cuando mi primo fue allí a la ciudad de Medellín en esa época para comenzar una iglesia, para hacer misión, me contaba unas cosas terribles, espantosas, de los niños de 10, 11, 12 años ya con asesinatos, con muertos al hombro, que habían cargado esa terrible ignominia de matar a otras personas. Y que uno de esos jovencitos, uno de esos niños, le comentó en parte por qué le gustaba matar a la gente. Y entonces mi primo me dice: yo tuve escalofrío cuando el niño me dijo: no, es que ¿sabe qué? A mí me gusta cuando los mato verlos agonizar. Hacen así con la boquita. Dice, como pollitos. Se mueren como pollitos, decía ese niño. Y yo dije: qué cosa tan espantosa. Suena macabro, diabólico, siniestro, que un niño sicario estaba en parte matando por el gusto de verlos agonizar, morir como pollitos, dijo él. Terrible. ¿A dónde hemos llegado? Bueno, la Biblia nos dice que si nosotros callamos, estamos escondiendo las bendiciones de Dios. Y que lo que no tenemos que hacer, dijo el Señor Jesús, es que cuando tenemos una antorcha, una luz, no la coloquemos debajo del mueble, del almud, sino en lo alto, dijo el Señor, para que alumbre a todos los que están en casa. Cada cristiano es una antorcha encendida. Cada cristiano es una antorcha encendida. Y el Señor Jesús, hablando de antorcha,
Me conmovió mucho en mi adolescencia al mirar la palabra de Dios de lo que se dijo de Juan el Bautista. Juan el Bautista era antorcha. Antorcha, dijo el Señor, que hacía dos cosas. Ardía, daba luz, daba calor y alumbraba. Y dice, y vosotros quisisteis regocijaros por un poco de tiempo en esa luz, o en otras palabras, te sentasteis en el confort de la antorcha de Juan el Bautista. Te beneficiaste de el calor de la antorcha. Se sentía calor, se sentía presencia de Dios, se sentía fuego, calor de la antorcha del Espíritu Santo. Y vosotros quisisteis regocijaros por un poco de tiempo en esa luz y en ese calor. El calor era sentirse confortables. ¿Cómo predica? ¡Qué unción! ¿Cómo nos bendice? Sí, gracias a Dios. Y cómo alumbra nuestro camino, cómo nos orienta, cómo nos ayuda. Juan Bautista era antorcha que ardía y alumbraba. Y vosotros quisisteis regocijaros por un poco de tiempo en esa luz. Pero ¿qué pasó? Vino Herodes y mandó cortarle la cabeza a la antorcha, que puede simbolizar este micrófono. Le cortó la cabeza a la antorcha, se apagó el fuego y se acabó la luz. Y como ellos estaban solamente a la antorcha de Juan el Bautista, quedaron en tinieblas y sin esperanzas, y quedaron sin el calor del fuego. ¿Qué quiso decir el Señor? Algo muy significativo. ¿Ustedes qué eran? Mientras Juan Bautista era antorcha que ardía y alumbraba, ¿ustedes qué eran? Tinieblas, frialdad. Ustedes deberían, fue lo que el Señor implícitamente enseñó, ustedes deberían haber sido antorchas, lo mismo que Juan Bautista. Arder y alumbrar. Pero anduvieron a la luz de otro y al calor de otro. Cada cristiano es una antorcha que arde y alumbra. Ayer en nuestra célula de fraternidad estábamos comentando en parte un poquito sobre eso. Ejemplo, cristianos a los cuales les gusta el confort, la comodidad. Cristianos que van a lugares que son muy lindos, claro, y ojalá haya muchos así, claro que sí. Pero que no vayan solamente para sentarse y sentir el confort. El confort, a veces por la cantidad de dinero que hay, de tener una silla abullonada, ergonómica le dicen, donde la persona dice, ay, me gusta ir a esa congregación porque las sillas son tan confortables que hasta me echo un motoso mientras el pastor está predicando. Son tan agradables las sillas que hasta hago una siesta. Y entonces se van porque hay luces hermosas, porque hay esto, porque hay lo otro, y donde está casi todo hecho prácticamente. Pero qué gracia tiene ser cristianos acomodados, entre comillas, confortables a la luz de una antorcha y al calor de una antorcha, mientras el mundo se pierde en la calle y no testificamos. O simplemente porque queremos sentirnos confortables, entre comillas. Mi comodidad, ese es el egoísmo del ser humano. Yo me quiero sentir confortable, allá me siento bien. Bueno, el Señor Jesús predicaba y la gente se sentaba en las piedras, en la arena caliente de la playa, en el tronco de un árbol, en cualquier lugar. Y ese era el templo de Jesús de Nazaret. ¿Cómo somos nosotros que decíamos hace 15 días? ¿O cómo queremos ser si nos convertimos en cristianos de chocolate que se derriten al primer sol que calienta y que sale? Mantengamos firme nuestra profesión. Los leprosos dijeron, estamos haciendo mal. Esto es una maldad. ¿Qué era una maldad?
estar confortables, ¿sí o no? La Biblia dice que tomaron tesoros, echaron en sus alforjas, llenaron sus bolsillos, sacaron y robaron de aquí y de allá y fueron a una tienda y dice que la saquearon y fueron a otra tienda también y comieron hasta que se reventaban sus estómagos y decían: ¡guau! ¡Qué banquete! Pero el Espíritu Santo los redarguyó y les dijo: no están haciendo bien, los alcanzará su maldad si ustedes no dejan de ser confortables y van a predicar la buena nueva, el Evangelio. Si no van a dar las buenas nuevas, ustedes serán responsables. Entonces, qué duro que hay muchos cristianos que están buscando la mega confort y no predican el Evangelio, no sirven tampoco a veces en su misma comunidad, en su congregación. Terrible. Una cosa de esas no puede suceder. La Biblia dice que es una maldad. No debemos esconder la luz. Lucas 11:33. No hay que esconder la luz, como los leprosos de Samaria estaban escondiendo las bendiciones del Señor. Si Dios te bendice, comparte. Hoy en nuestro programa radial fue precisamente ese nuestro tema, que para poder recibir una cosecha tenemos que sembrar. El labrador, para ver los frutos, dice la Biblia, debe trabajar primero. Y mencionábamos que esto de la siembra y la cosecha no tiene que ver solamente con dinero, porque se ha distorsionado, se ha malinterpretado la palabra de Dios, han manipulado a la gente, a veces con la misma palabra, haciéndoles creer que todo lo de la siembra tiene que ver es con dinero, y se han vuelto mercantilistas. Y como dice la palabra del Señor también, que lo leímos en las epístolas, en la célula antepasada, que dice: harán mercadería con vosotros, advirtió el apóstol Pablo. Tened cuidado con los falsos profetas, porque harán mercadería, significa harán leña. No os dejéis engañar, es lo que el Señor está diciendo. Entonces, seamos generosos, sembrando ¿qué? Las buenas nuevas. Sembrando ¿qué? Amor. Sembrando ¿qué? Lo que dijimos al comienzo: sembremos redención, sembremos amor y vamos a recibir cosecha. Si usted siembra amor, usted va a recibir cariño, va a recibir fraternidad. Si usted es amable con la gente, la Biblia dice que tenemos que ser amables. Si puede ayudarle, córrale la sillita y que se siente y que él esté bien. Seamos amables y vamos a recibir también amabilidad. ¿Que habrá cosas? Sí, también puede ser que de vez en cuando nos paguen mal, pero lo importante es que usted siembre la palabra del Señor. Un testimonio, un solo testimonio puede salvar valiosas vidas, y eso fue lo que sucedió aquel día, nos muestra la Biblia, en la ciudad de Samaria. De tal manera que, mis amados, entreguemos la buena nueva de salvación, seamos amables, sembremos generosamente cariño, amor, démosle a otras personas lo que ellos están necesitando. El llamado a testificar es urgente. El apóstol Pablo lo refirió así, 1 Corintios 9, 16 y 17. Vamos a concluir allí en primera epístola a Corintios 9, 16 y 17. Vamos a mirar. Primera de Corintios, epístola, capítulo 9, versículos 16 y 17, que dicen lo siguiente: pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciare el Evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál es mi galardón? ¿Cuál es pues mi galardón? Que predicando el Evangelio, presente gratuitamente el Evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el Evangelio. O sea, mire, el mismo apóstol Pablo era un hombre temeroso, era un hombre que decía: no voy a abusar
Dice, yo soy una persona responsable y yo tengo transparencia, es lo que estaba diciendo el apóstol Pablo. Pero dice, me es impuesta necesidad y ay de mí si no anunciare el Evangelio. Así que tenemos una tremenda responsabilidad. Pero como hemos cantado en el día de hoy también, tengamos fe, derribemos muros, conquistemos reinos, prediquemos la palabra, doblemos arcos de bronce y conquistemos en el poder del Espíritu Santo. Estamos siendo llamados a bendecir. Mire, cuando Dios le sana a usted de una enfermedad, levántese inmediatamente, sirva. Ayer en nuestra célula vimos el ejemplo de la suegra de Pedro. La Biblia dice que el Señor la sanó, estaba con una fiebre terrible, reprendió la fiebre y la Biblia dice algo que me fascinó. Al instante, quickly, immediately, rápido, inmediatamente, dice la Biblia, se levantó la suegra de Pedro y les servía. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Mira, Dios te ha sanado, Dios pone la comidita en nuestra mesa, el Señor nos da la salud, nos da el vigor, nos da las fuerzas y a veces somos malagradecidos con Dios. Y no solamente debemos ser agradecidos diciéndole, Señor, gracias por el alimento. Pero ¿qué hizo la suegra de Pedro? La Biblia dice, inmediatamente, al instante que fue sana, se levantó. ¿A qué se levantó? ¿A una rumba? ¿A una pachanga pagana? No, se levantó y les servía. Servía al Señor y servía a los que estaban con él. Eso me ha estado demoliendo mucho desde hace tiempos y esta semana otra vez, que la suegra de Pedro, cuando el Señor la sanó, inmediatamente, al instante, se levantó y le servía. Yo me siento con una responsabilidad, me siento con una obligación, como dice el apóstol Pablo aquí, me es impuesta necesidad y ay de mí si no anunciare el Evangelio. Mi amado, usted ha sido bendecido. El solo hecho de tener el platico de comida en la mesa, el solo hecho de poder descansar, acostarse y arroparse calientico con una cobija, el solo hecho de tener salud, el solo hecho de que Dios le da a usted para comprar su chaquetica, sus zapatos, eso ya es más que suficiente. Entonces, la suegra de Pedro se levantó, inmediatamente le servía al Señor Jesús. Me es impuesta necesidad. Si Dios a usted le ha bendecido, no espere solamente a que le pongan la mano para recibir sanidad. Vaya usted, también ministre, dígale, mire, voy a orar por usted, ¿me deja orar? Quiero que Dios le sane. Y usted se va a dar cuenta cómo Dios le va a usar. Incluso muchas veces el cristiano descubre dones que no sabía que los tenía. Vaya a saber, si usted orando por alguien no descubre que hay un don de sanidad en sus manos, o que Dios tiene algo especial para su vida, no solamente en la plataforma, pero también ahí donde usted se encuentra. Así que, mi amado, hoy es día, como dice la palabra del Señor, y lo hemos mencionado, amor, redención y conquista. Amén. Tenga fe, agárrese de la mano de Dios, derribe muros, como hemos cantado y nos dijo nuestra hermana Ginette, tome posesión, conquiste reinos, tenga la bendición de Dios, apodérese de lo que Dios tiene para usted. Amén. Vamos a orar. Le invito ahí donde se encuentra, mi amado, cierre sus ojos, dele gracias a Dios y dígale, Señor, gracias. Te pido perdón por mí y por mi ciudad, ¿cierto? Dígale al Señor, Señor, te pido perdón, te ruego, Señor, por mi ciudad. Tengo carga, tengo corazón. Así está Bogotá, así está Nueva York, Londres, Madrid, México, cualquier ciudad, así está, como Samaria, llena de violencia, de hambre, de corrupción administrativa, de maldad. Están siendo acosados, sitiados las ciudades. Señor, te ruego perdón por mi barrio. Mire usted nomás los barrios cerca, a su alrededor, y usted va a ver la cantidad de maldad que hay. Transgeneristas, homosexuales, prostitución, violencia, atraco, terrible maldad contra los niños que hemos mencionado. Señor, te rogamos perdón, te pedimos perdón por nosotros
cuando no proclamamos la nueva. Y te pedimos, Señor, perdón por nuestra ciudad. Oremos a Dios. Cierre sus ojos y dígale: Señor, me dispongo para ti. Dígale como la suegra de Pedro también: oh, yo quiero servirte, Señor. Amén. Gloria a Dios. Amén. Ayúdame a mirar con tus ojos. Ayúdame a mirar con tus ojos, Señor. Yo quiero sentir con tu corazón. Sí, queremos sentir con tu corazón. Quiero vivir más siendo insensible. Oh, no queremos ser insensibles, Señor. La necesidad, oh Jesucristo. Sí, Señor. Ayúdame a mirar con tus ojos. Danos tu mirada, danos tus ojos, Yo Señor. quiero sentir con tu corazón. Danos el palpitar de tu corazón, querido Dios. Quiero vivir más siendo insensible. Perdona nuestra insensibilidad. La necesidad, oh Jesucristo. Te pido la paz para mi ciudad. Te lo pedimos, Dios. Te pido Te perdón pedimos perdón, Señor. por mi ciudad. Te pedimos perdón Y por esta ahora ciudad. me humillo y busco tu rostro. Gracias, Señor. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Señor, a ti solamente, ¿a quién iremos? Ayúdame a mirar con tus ojos. Danos la compasión de la mirada tuya. Quiero sentir con tu corazón. Danos el palpitar de amor y compasión. Quiero vivir más siendo insensible. Perdona toda insensibilidad y dureza. La necesidad, oh Jesucristo. Te pido la paz Pido la paz, Señor. para mi ciudad. Te pedimos la paz Te para nuestra pido ciudad. Te perdón pedimos perdón como Nehemías, Señor, por mi ciudad. por nuestra ciudad. Ahora me humillo Ten misericordia, y Señor. busco tu rostro. Derrama tu espíritu, Señor. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? ¿A quién irá este Te pido pueblo? la paz ¿A quién irá, Señor? para mi ciudad. Gracias. Te pido perdón Perdónanos, Señor. Perdónanos, por Dios. mi ciudad. Perdona, Señor, Y nuestro ahora pueblo. me humillo Perdona nuestra ciudad. y busco tu rostro. Ten misericordia de Colombia, Señor. ¿A quién iré, Señor? Te pedimos por esta sino nación. a ti? Te pedimos por América, Señor. Por América ¿A Latina. quién iré, Señor, sino a ti? ¿A quién irá este pueblo, estas naciones, estas gentes, ¿A Señor? quién iré, Señor, Sino a ti, Señor. sino Oh, Señor, danos la unción, danos el poder, danos tu Espíritu Santo, Señor, y derrama tu gloria y tu bendición. Padre, gracias. Danos el poder del Espíritu Santo. Perdón por la insensibilidad y la dureza. Perdón, Señor, por la falta de compasión. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Salva nuestra nación. Salva, Señor, a esta Colombia. Salva a Venezuela, Señor, que tanto necesita. Salva a nuestros vecinos, Señor. Salva al Caribe, a Centroamérica, a toda Sudamérica. Salva, Señor,
al Canadá y los Estados Unidos. Salva este continente, Señor. Salva, Señor. Gracias, Dios. Queremos ser un instrumento útil en tus manos. Gracias, Señor. Gracias. ¿A quién iremos, Señor? ¿A quién iremos, Jesús? Sino a ti, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Perdónanos, Señor. Perdona la maldad de esta ciudad, de este pueblo, Señor. Perdona, Señor, toda iniquidad, las drogas, el asesinato, el abuso con los niños. Nos duele, Señor. Ten misericordia en el nombre de Jesús. Gracias. Gracias, Señor. Te adoramos. Te pedimos, Señor, por los que están enfermos aquí en el auditorio. Pon tu mano sanadora, te pido, Señor, sobre cada uno de los enfermos aquí. Pedimos por los enfermos que están en su casa allá. Pedimos que sanes, Señor, a cada persona que tiene aflicción. Los que nos han llamado a través de nuestro programa de radio. Pedimos, Señor, por Andrés, para que tú le sanes y pongas tu divina mano en su cuerpo, sanándole de toda aflicción y de toda dolencia. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Dios. Mi amado, cumplimos